Su vida fue como una novela y acabó siendo protagonista de películas, incluso de series de televisión. Marcó varias décadas aquí en Colombia y no precisamente por ser un ángel del bien, sino por todo lo contrario, por ser un ángel de Satanás. Odiado por prácticamente todos, pero ojo con esto, amado por algunos. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Creo que sobran las presentaciones cuando se dice ese nombre. En series de televisión y en películas lo han querido poner como una especie de Robin Hood, aunque yo creo que lo que hizo es que con su maldad se aprovechó de los más pobres, de los desdichados, para hacer fortuna y aprovecharlos. Pero realmente fue capaz de dividir la sociedad colombiana y enfrentarse al Estado, declararle la guerra, y por donde quiera que pasó, dejó un reguero de sangre y de muertos. El zar del polvo blanco, una persona que hizo historia y que marcó la vida de muchos colombianos, un tema que es tabú aquí en Colombia todavía a día de hoy. Gente que no quiere ni tan siquiera hablar de esto, mientras que las series de televisión que hablan de su vida son récord de audiencia en muchos países del mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que marcó con sangre y fuego la historia de Colombia. Hoy hablaremos sobre él y sobre un legado que nos dejó repleto de una magia oscura que ha sido investigada recientemente por un buen amigo que todos conocéis, Esteban Cruz Niño. Ahora nos contará sus pesquisas, sus investigaciones y cómo buceó en la vida de uno de los hombres más oscuros en la historia del siglo XX. Saludos, familia del misterio. Y esto es otro podcast aquí en Oculto tras la sombra, en el canal de YouTube. Y tengo aquí en la mano este libro recién salido del horno, El libro negro de la brujería en Colombia, de Esteban Cruz Niño, ediciones B. Lo podéis conseguir sin ningún problema, todos los que nos escuchéis fuera de Colombia, a través de diferentes páginas web, que ahora nos va a decir Esteban Cruz cuáles son. Así que vamos a empezar ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Que el último podcast no estuviste. Van a decir ya que es que te he echado cualquier cosa. Comenta. No, Juan, que simplemente por temas de horario no pudimos juntarnos. Un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Esteban Cruz, y desde luego para todos los suscriptores del canal de YouTube Oculto tras la sombra. Muchísimas gracias a las personas que han dejado su like, que se han suscrito, que han activado la campanita de notificaciones, por el apoyo masivo que le han dado a este contenido y realmente con muchas ganas de abordar esta temática relacionada con, me atrevería a decir, uno de los personajes más polémicos en la historia de Colombia y de Latinoamérica a nivel general, como lo es Pablo Escobar. Efectivamente, y te digo una cosa además, Alejandro, es que yo me cojo el avión y me voy a Madrid y por la serie de televisión hay mucha gente, hombre, no es que lo defiendan a capa y espada, pero sí le dan ese tinte de Robin Hood, de que fue bueno con los pobres y que no era tan malo como algunos piensan. En cambio, esto se lo dices a un colombiano y ¿qué es lo que Claro. opinas tú? Pues es que Juanje, de hecho, y esto creo que lo hablábamos en otro espacio, usted y yo tuvimos la oportunidad de realizar hace algunos años recorridos de misterio aquí en el centro de Bogotá. Y yo recuerdo en una de esas oportunidades que nos cruzamos con un grupo, también con otro guía turístico que estaba haciendo un recorrido, en este caso en inglés, para angloparlantes en el centro de Bogotá. Y me acuerdo que quedé estupefacto cuando este guía, quien era compatriota mío, les decía más o menos a unos 20 extranjeros que Pablo Escobar era un héroe. Y se lo decía No, públicamente no. ahí, curiosamente, al lado de donde fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, que es una zona que conoce muy bien Juan Jesús. Yo quedé supremamente estupefacto, esperé a que el grupo se alejara, pues para no dañarle la actividad, y lo único que le dije yo a este guía fue que pues que no dijera cosas que no son, porque contar una parte de la historia que si bien tuvo cierta verdad hacia cierta población, la verdad el grueso de los colombianos vemos a Pablo Escobar de una manera muy distinta.
Hombre, no sé cuántos coches bomba puso, cuánta gente asesinó, miles de personas, con una crueldad brutal y le declaró la guerra a Colombia. Quería que el país fuera un pelele para sus negocios ilícitos, o sea, es una auténtica bestialidad. Veréis que en el programa hay ciertas palabras que no vamos a decir para que no nos desmoneticen, así que, bueno, pero es algo que me parece una barbaridad, que haya un guía de turismo que le diga a extranjeros que vienen aquí que Pablo Escobar fue un héroe es una auténtica bestialidad. Yo sé que hay mucha gente aquí en Colombia que se niega a ver cualquier serie de él, ni nada, simplemente por eso, por la cantidad de muerte que produjo. Pero bueno, el que ha investigado facetas de Pablo Escobar Gaviria que son muy desconocidas es el señor Esteban Cruz Niño, que repito, acaba de sacar el libro negro de la brujería en Colombia. Pero Esteban, para todos los oyentes de Oculto tras la sombra, ¿por qué este libro y por qué Pablo Escobar? Sí, Juanje, muchas gracias a usted y a todos los que nos escuchan a esta hora, en cualquier hora, gracias a Oculto tras la sombra. Y quiero decir que me gusta mucho este canal, yo lo escucho todo el tiempo y lo que es revolucionario es que es escuchar radio cuando uno quiere, uno puede volver, buscar cualquier otro capítulo. Te felicito muchísimo y gracias por invitarme aquí a Oculto tras la sombra. Muchísimas gracias a ti, Esteban. Estamos muy contentos, hemos pasado ya los 40.000 suscriptores muy de largo y bueno, ojalá sigamos creciendo así. Esteban Cruz, que es historiador, antropólogo, profesor de universidad. Y oye, ¿por qué te dio el impulso de hacer el libro negro de la brujería, Esteban? Sí, y tiene que ver un poco con Pablo Escobar. Aquí en Colombia, para los que son colombianos lo deben conocer, los que no también, porque pues él fue un escritor casi ya universal. Yo creo que por muchos años fue considerado el segundo mejor escritor de Colombia después de García Márquez y el primero de no ficción. Estoy hablándoles del señor Germán Castro Caicedo. Germán Castro Caicedo, que va a escribir libros increíbles, por ejemplo, como Mi alma se la dejó al diablo, como Perdido en el Amazonas, que se tradujo a chino, a coreano, a muchos idiomas en el mundo. Pues yo lo pude conocer, para mí fue un placer conocerlo y reunirme con él en varias oportunidades. Y el libro negro de la brujería en Colombia, el tema de Pablo Escobar, comienza con Germán. Yo estaba con Germán una vez en su casa, en su apartamento, sentado, y él me dice de un momento a otro que él no va a hablar nunca más de brujería, que él no quiere hablar de brujería, porque yo empecé a preguntarle sobre un libro que fue muy famoso, que se llama La Bruja. Ese libro que se llama La Bruja tuvo serie de televisión, fue uno de los libros más vendidos de la historia de Colombia, y él me dijo que no quería volver a hablar de brujería. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué no quiere hablar de brujería? Y él me dice que ese tema no lo tomaban tan en serio. Él tuvo un programa que se llamaba Enviado Especial y con ese programa hizo varios capítulos de misterio. Él lo intentó sobre vida después de la muerte y sobre otras cosas más. Y dice que pues no lo trató muy bien la crítica y a él le daba cierto miedo y eso es lo que tiene a veces algunas personas. Pero me dijo, yo conozco muchas historias sobre brujería que usted debería investigar. Haga usted otro libro y enfóquese en esto que le voy a dar. Germán Castro se levantó, lo recuerdo como si estuviera allí, como si fuera en este momento lo estuviera viviendo. Él se levanta, camina hasta una biblioteca, saca un libro blanco, chato, pequeño, me lo entrega y me dice, esto es suyo, investigue por ahí. Y ese libro se llama Operación Pablo Escobar. Es uno de los libros más famosos de él, donde se cuenta más o menos cómo fue la operación que dio Cacería y que dio de baja a este señor que era el jefe del cartel de Medellín, el capo, como dirían los italianos, del cartel de Medellín. Ya para decir algo muy breve, él me dice, vaya hasta allá, vaya hasta Medellín, averigüe lo que pasa allá. Ese libro me encantaría escribirlo, pero yo no voy a escribir más sobre brujería, le dejo a usted pues la posta, digamos. Al final, tristemente, pues Germán ya no está con nosotros, si no lo invitaríamos aquí a Oculto tras la sombra, aunque él no quería hablar de brujería, y fui a Medellín y empezó esa investigación que terminó en el libro negro de la brujería en Colombia, que lo consiguen en cualquier librería del país y por fuera en Amazon, ahí tienen, y en cualquier plataforma tienen la versión en digital, ¿no?
Listo, no, y lo tienen fácil si lo quieren en papel en buscalibre.com.co, seguro que lo pueden encontrar y se lo mandan a cualquier país del mundo. Entonces, no solamente en digital, sino el que lo quiera en papel, lo va a poder conseguir por ahí. Bueno, lo primero que creo que la gente que sea de afuera de Colombia, que es que no entiende bien, es cómo este señor fue capaz de montar tal imperio. Pero Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, quiero aprovechar que está Esteban y nos está comentando sobre el leitmotiv, las razones que tuvo para crear este libro. Esteban, ¿por qué la brujería es tan importante dentro de la idiosincrasia de un país como Colombia y, por qué no decirlo, como América Latina? Yo creo, y es mi teoría discutible y cuestionable, lo que quieran, yo creo que es el mismo espíritu latinoamericano, digamos. La brujería está en todas las culturas. En Japón hay brujería, en Corea hay brujería, entre el mundo musulmán hay creencias mágicas, hay hechizos, hay talismanes. Si hubo un lugar donde hubo mucha brujería en la historia, pues las cacerías de brujas, la Inquisición fue Europa. Europa es en el siglo XVI, en el siglo XIV, XV es el lugar donde más brujería hay, y Estados Unidos, ¿no? Los puritanos llegan y en Nueva Inglaterra está todo el cuento de Salem, que es tan poderoso, la letra escarlata y demás. Pero yo pienso que para Colombia y para Perú, Ecuador, Bolivia, y toda América Latina, México, lo que hay es una mezcla de pensamiento mágico y de creencias en la brujería blanca o negra, como queramos llamarla, que se mezcla. Aquí se mezclan las creencias europeas, se mezclan las creencias mexicanas y se mezclan las creencias indígenas y tenemos un sincretismo increíble que lo vemos en los santeros cubanos, en los leonceros venezolanos, en la macumba, en todas estas expresiones, en las del mundo andino, ¿no? Que son un sincretismo de toda esta capacidad que tienen nuestros pueblos y el ser humano imaginar que se puede cambiar la realidad mediante la magia. Y yo pienso que Colombia es eso y la brujería está en todos o está presente en todos los estratos sociales, presidentes, personas del común, lo que ustedes quieran. Oye, y sobre todo una cosa que creo que es muy importante, Esteban, el matrimonio que hay en América Latina entre la brujería y el poder. Porque estamos hablando de personajes como Hugo Chávez Frías, que tenía su bruja de cabecera. Hablando de personajes como Daniel Ortega en Nicaragua. Hablando de personajes como el señor Fidel Castro en Cuba, que le encantaba también la santería. Y en este caso, el caso de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que monta un imperio del mal, monta un imperio del crimen, ¿vale? Pues este señor también se casa con la brujería. O sea que es una cosa tremenda. Bueno, que también la gente que se dedica al mismo oficio que Pablo Escobar en México, eso daría para otro programa. Todo lo que están casados con la brujería y la cantidad de rituales y de cosas que hacen total y absolutamente macabras. Pero bueno, vamos a meternos en el tema. Bueno, este señor montó un imperio increíble en Colombia. No sé a cuánta gente sobornó, desde los aeropuertos hasta policías. Yo creo que nadie imaginaba que alguien pudiera tener tantísimo poder. Él se quedó con el monopolio del polvo blanco a nivel mundial porque no solamente tenía la fabricación, sino la distribución. Y ahora mismo nos vamos a empezar a meter en la investigación que hizo Esteban en Medellín. Alejandro. Juan G, antes de entrar como tal en los detalles que nos va a brindar Esteban, para puntualizar algunos datos muy específicos sobre el poder que llegó a amasar Pablo Escobar, se dice, de acuerdo a investigaciones de la época, que llegó a controlar el 80% del comercio de ciertas sustancias, llegó a amasar una fortuna cercana a los 25.000 millones de dólares y, de acuerdo a la revista Forbes en su momento, fue considerado como el séptimo hombre más rico del mundo. Qué bestialidad esos datos que nos acaban de pasar. Sí, dicen que hay años que llegó a ganar 7.000 millones de dólares, de los de aquella época, que ahora sería como ganar 50 o 60.000 millones de dólares. Y es difícil imaginarse esto porque no había transacciones de banco, sino todo en efectivo, trayendo aviones repletos de dinero
desde Estados Unidos, o sea, y tenía comprado gente también en Estados Unidos, o sea, era una capacidad de disuasión enorme, bueno, que se ha hecho muy famosa en la serie por la frase esta por la expresión, perdón, más que frase de plata o plomo. Te liquido a ti, a toda tu familia, o te entierro en dinero, ¿tú qué prefieres? Y así fue capaz de montar ese imperio tan increíble y que nadie jamás ha sido capaz de replicar. Esteban Cruz, ¿cómo te dio por lo de Pablo Escobar? ¿Cómo te da por ir a Medellín? ¿Opinas exactamente igual que Alejandro y yo, que lo de este tipo, bueno, pues un criminal, pero eso sí, tonto no era? Claro, es el líder de una organización, o fue el líder de una organización criminal que en su momento fue catalogada como una de las, no solo organizaciones más ricas, sino que tenían una posibilidad de alcance, que era Sí. el cartel de Medellín. O sea, no estamos hablando solamente de una organización dedicada al tráfico, sino estamos hablando también de una organización que tenía bandas de, digamos, sicarios, le llamamos en Colombia, asesinos a sueldo, y lo que va a tener también son unas redes con las que podían de alguna manera comerciar ilícitamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, él estuvo en muchos países, eso es algo que mucha gente no conoce. Él estuvo en Panamá, en el barrio de San Francisco, estuvo un tiempo viviendo en Nicaragua, protegido. En su momento también estuvo y tuvo una casa en Miami, que dicen que es una casa que está de alguna manera maldita, ya la tumbaron, que era la famosa Mansión Rosada, y él incluso llegó a tomarse fotos de paseo de la Casa Blanca, que esto sí es realmente interesante porque fue con la familia y muchos más. Y llegó a tener pues la famosa Hacienda Nápoles, que trajo jirafas y todavía hipopótamos por ahí vivos, una manada entera por culpa de los que él trajo. Pero bueno, ese es ese lado. Pero hay otro lado que es el de la creencia, el de lo sobrenatural, el del misterio, y ese lado es poco explotado, pero es realmente relevante y está ahí casi frente a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Ahora tenemos unos audios que los vamos a ir lanzando de tu investigación que has hecho. Cuando quieras empezamos y los lanzamos. Pero efectivamente, es que eso es un aspecto muy poco investigado de Pablo Escobar. Yo tengo que decir, y como extranjero, aunque me costaba algún tirón de orejas de mi exmujer, ¿vale? Que cuando pasaba por la puerta de la Hacienda de Nápoles me cantaba parar y tomarme un café por allí o cualquier otra cosa y ver el ambiente que hay en la puerta de la Hacienda Nápoles, donde hay una tienda que es de apología de las cosas que hacía el señor Escobar. El señor de la tienda conoció personalmente a Pablo Escobar y siempre que fui a esa tienda había una fila de personas para comprar objetos con la cara del patrón y este señor les contaba toda la historia y tal, porque vamos a ver, la gente que no ha estado en la Hacienda Nápoles, yo no he estado dentro, no sé si alguno de vosotros ha estado, pasas por la puerta y hay una avioneta, que es la primera avioneta en la que llevó polvo blanco por ahí y tal, la puso allí en el arco, pero luego al lado había como una pequeña mini ciudad, como de hoteles y tal y cosas, de toda la gente del mundo que iba a negociar con él para quedarse allí. Que eso ya es algo que está prácticamente abandonado y que puede ir gente a quedarse unos días, pero es la cosa más loca del mundo. O sea, casas y hoteles justo al lado de la hacienda, la gente haciendo fila para poder ver a Pablo Escobar y hacer negocios con él. O sea, es que esto lo cuento fuera de Colombia y la gente no me cree. O sea, yo que he estado allí varias veces digo, pero es que, o sea, no me lo puedo, o sea, no me lo puedo imaginar. Y no me puedo Sí, Juanje, imaginar. tiene mucho que ver eso con ese mundo de exceso, ¿no? Y digamos que en ese momento cuando él construye y está en funcionamiento la Hacienda Nápoles, él es una persona, para nosotros soy muy joven, tendría 36 años, ¿no? Es que Escobar muere a los 46, muere muy joven. Imagínense un tipo de 36 años siendo el séptimo que más gana en el mundo y que su hacienda abre la ventana y ve un león y una jirafa. O sea, es una cosa realmente brutal. Y de ahí podemos partir porque el principio es el final. Lo mismo que usted ha dicho,
es lo que uno encuentra en la tumba de Pablo Escobar. Hoy en día, Pablo Escobar está enterrado en un cementerio que se llama el Cementerio de Jardines de Montesacro. La zona donde está enterrado Pablo Escobar es una zona donde están enterrados muchos de estos personajes de lo que fue el cartel de Medellín. Ahí está Griselda Blanco, que le llamaban la patrona de Pablo Escobar, están los primos, todos los que han visto series de él, ahí están muertos, están todos enterrados. Y él está enterrado, y este dato se los doy a todos ustedes los que nos escuchan en Oculto Tras la Sombra, enterrado con el sicario que era su guardaespaldas, alias el Limón. Los dos están enterrados en la misma tumba, sí. Aparte de eso, está ahí el papá, la mamá, y está también una hermana que murió. Es una tumba colectiva, pero está el sicario porque la familia dijo que como murió con él, tenía que estar ahí. ¿Cómo es la tumba? Es una tumba que está rodeada de 7 cipreses, que son el árbol de la muerte en Europa, desde Europa. Sí. Es el árbol que está en los cementerios. Y está el número 7, son varios, son 14, de un solo lado porque tiene un sentido cabalístico, ¿no? Del número 7. Lo más extraño es que sobre las lápidas hay una imagen grabada que es la Virgen de Atocha, la Virgen de Atocha de España. ¿Qué es lo que sucede? La mamá era muy devota de esa Virgen y la mamá de este señor tenía siempre esa imagen, y Pablo Escobar en todas sus haciendas tenía, y en todas sus fincas y casas donde estuvo, una pequeña estatua de la Virgen con el Divino Niño de Atocha. Era el que se comentaba. Hoy en día está ahí. ¿Qué es lo que sucede también? Hoy en día, como dice Juanje, viene gente de todo el mundo. Cuando yo estuve haciendo la investigación para el libro negro de la brujería en Colombia, ahí llega gente de Perú, de Ecuador, de Puerto Rico, van todos menos colombianos, por lo que estábamos hablando, la mayoría son extranjeros, y van a conocer y a tomarse fotos, y muchos colombianos se ponen bravos por eso. Pero hay otros que sí van, y van como encapuchados, no quieren que sepan quiénes son porque son criminales, porque ellos piensan que el espíritu de Pablo Escobar los puede ayudar y proteger cuando están haciendo sus fechorías. Y son personas que vienen desde México, que vienen desde Argentina, del bajo mundo, de ese mundo donde se roba, donde ese mundo donde se secuestra y se trafica y hace una serie de rituales. Y ahí hay un señor que es el guardián de la tumba de Pablo Escobar, un señor que lleva más de 20 años y es oficialmente el guardián. Ya tiene su puestico, lava, y ya les cuento los rituales y les cuento más cosas. Listo, ¿quieres que lancemos alguno de los audios ya de tu investigación ahí, Esteban? ¿Te parece? Si le parece, Juan Jesús, coloquemos aquí en exclusivo para Oculto Tras la Sombra, porque no está en ningún otro lugar, solo lo consigue acá, parte del audio del guardián de la tumba de Pablo Escobar. Audio 3. A vender heladitos, me hice conocido de la gente de acá del cementerio, no tengo problemas con nadie, ni con la familia de don Pablo tampoco, nunca se meten con uno para nada, y aquí estoy haciendo mi trabajito, el mío, que es organizar la tumba de Pablo Escobar y vendiendo mis heladitos. Venía mucho más gente antes. Después de la pandemia me ha mermado mucho por la enfermedad, pero no falta la gente acá a diario visitando la tumba de Pablo Escobar. Le digo yo, llevar las piedritas y tirar aguardiente a la lápida de Pablo Escobar. Sí. Y la gente que ha venido así a traer eso, vienen a pedir favores, o son gente normal, o son gente que solo quiere plata. Gente normal. Aquí ha venido gente con plata, pero no sino decirle a uno que sabe la historia, para que les cuente la historia acá, quiénes son todos los que hay ahí con don Pablo. Y ellos le dicen a uno, me hace el tourcito acá completo. Fijaros en esto que me parece muy importante. Bueno, hemos tenido que editar por ciertas palabras este audio, porque este señor además contaba, es que esto me quedé loco, ¿vale? Que había gente que llevaba bolsitas de polvo blanco y otro tipo de bolsitas y se las dejaba como ofrenda allí en la tumba, aparte de regar aguardiente y tal. O sea, que aunque el señor diga que la gente es muy normal, yo esto como que no lo veo. Y que venga gente de otros países a hacer rituales, esos encapuchados de los que hablaba Esteban, obvio, suena bastante
a que lo que son es criminales, zampones y demás. Esteban, tú que has estado allí, ¿cómo es ir a ver la tumba de Pablo Escobar? Sí, yo estuve ahí y les quiero decir que no estuve un día, fueron varios días de investigación, entrevisté a muchas personas, ahora más adelante podemos hablar, y hay dos tipos de rituales. El más interesante tiene que ver con que la tumba tuvo que arreglarse, adecuarse, porque iba tanta gente, escuche bien esto, Juan Jesús, iba tanta gente que eso era pues un césped, ¿no? Una grama, y la gente caminó tanto, iba tanto que abrieron un hueco del peso de tanta gente que iba al día y se llenó de No. barro y cuando llovía se volvía un pantano. Y fue terrible porque va tanta gente a la tumba de Pablo Escobar, eso es como cuando usted va a una cancha de fútbol y se juega tanto que se pela, que se Igual. muere el pasto, así es de la cantidad. Entonces, la familia, la hermana, mandó a construir un pedestal en mármol negro. Se llevaron dos lajas que están ubicadas ahí. Este señor que hablaba las puso, dos lajas de la Hacienda Nápoles, de piedra negra de la Hacienda Nápoles, porque era el lugar favorito. Se puso ahí y trajeron una serie de pequeñas piedras de marmóleo blanco. Esas piedras están colocadas como gravilla porque ellos decían que como la gente camina sobre la tumba, pues iba a partir el mármol de tanta gente que va o lo van a dañar, entonces pusieron fue gravilla, piedra suelta, como arena, pero grandes piedras blancas. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Los brujos de Medellín y muchos brujos de Puerto Rico y de México empiezan a llevarse esas piedras, porque ellos dicen que las piedras están cubriendo la tumba, concentran la energía de Pablo Escobar. ¿Qué hace la gente con esas piedras? Basta ya, reza, esto es muy loco, porque reza, un Padre Nuestro, reza varias Ave Marías, cogen las piedras y se las llevan. Esas piedras terminan en México, terminan en otros países, las parten y con eso hacen crucifijos y con eso hacen cuentas y No. son muy conocidas en el mundo del AMPA porque mucha gente dice, tengo un rosario de piedra de la tumba de Pablo Escobar y ellos piensan que por transferencia mágica el espíritu de Pablo Escobar los protege, es como una cosa, y se venden por fuera en muchos lugares del mundo. Tanto ha sido eso que cada rato tienen que echarle carretilladas y carretilladas nuevas de esas piedras porque se acaban. Esto es la cosa más loca del mundo. Porque llegan, echan guaro, dejan sus cositas allí, encima de la tumba, pero rezan a lo cristiano, el Padre Nuestro, la Ave María, tal, todo esto. Y tenéis que ver la cara de Alejandro Bernal muerto de la risa, es que es verdad, es que es muy loco. O sea, hasta dónde llega el sincretismo. Y luego se llevan las piedras y me imagino, bueno, que para un narco mexicano y toda esta gente, encima, pues tener este tipo de rosarios o de cosas es como lo máximo. Hay que entender también que este mundo del AMPA se mueve, ¿vale? Por aquello de... Más vale 10 años como rey que toda la vida como güey. Todos saben que ninguno va a llegar a viejo. Alejandro Bernal. Juanje, de hecho hablábamos detrás de micrófonos con Esteban que hay otro ritual bastante popular precisamente en ciertas zonas que han sido golpeadas por este tipo de mafias y es el cortar uno de los dedos de uno de estos personajes. Entre más poderoso y por qué no decirlo entre más malvado fue, se considera que este dedo va a ser más poderoso. Luego con este fragmento de extremidad, si se puede denominar así, se lo llevan a un experto, a un brujo para que lo ritualice y de esta manera utilizarlo como amuleto. Eso es muy heavy, sí, porque esa investigación la hizo un antropólogo. Esta fue una entrevista que hicimos en Luna Blue hace años, un antropólogo que juraría que conocía a Esteban Cruz, y eso es algo que solamente que yo sepa pasa en la ciudad de Medellín. Tío malo, malísimo que muere, a los pocos días revientan la tumba y le cortan los dedos de la mano para hacer rituales para los siguientes sicarios o ampones y demás. O sea, es una magia negra, Made in Colombia, Made in Medellín. Esteban Cruz. Sí, y de eso se habla un poco en el libro negro de la magia en Colombia, y ahí hay más historias. Justo el capítulo, el capítulo se llama Pablo Escobar, el patrón de la brujería, y yo le puse así ese capítulo porque para muchos de los que van allá es como un santo popular. Pablo Escobar se ha santificado, es como un santo del mal, y yo entrevisté a muchas personas que iban
y que decían historias increíbles. Por ejemplo, había un muchacho que me decía que él se había encomendado, se había llevado las piedras, que sentía que las piedras emitían calor y entonces que él siempre llevaba una piedra en el bolsillo cuando cobraba algo que en Colombia llamamos gota a gota, que son unos préstamos usureros ilegales en muchos países, en Colombia no lo son, que es terrible. Y entonces lo que hacía este señor es cobrar, es un cobrador de estos préstamos y pues muchas veces en un negocio riesgoso le sacaban un arma, lo intentaban atracar, un montón de cosas. Y él dice que una vez él se encomienda a esas piedras, que siente que la piedra está caliente en su bolsillo, eso está en el libro, que se empieza a calentar y justo en ese momento se le acercan y le disparan varias veces a quemarropa. Y él dice que él se asusta mucho, se va a una gasolinera, cree que está herido, se revisa, no ve sangre, incluso se quita la camiseta y se da cuenta que no tiene ni un solo disparo, ni un solo rasguño y que la piedra en ese momento se había puesto fría. Entonces él dice que Pablo Escobar con su espíritu mediante las piedras lo estaba protegiendo y él asocia, puede haber sido que las balas no hayan salido o que fueron a otro lugar o que le dispararon muy cerca o muy lejos, no sé, pero para él fue protegido por esa energía de Pablo Escobar que se manifestaba en la piedra que cambiaba de calor a frío. Es increíble cómo se ha convertido en todo un santo en vida para muchísima gente que tiene, bueno, el gota a gota, yo no sé hasta qué punto es legal en Colombia, ¿no? Pero es una barbaridad, o sea, es que te hacen un préstamo y luego día a día tienes que ir pagando un poquito y si no van y acaban mal. Entonces, no, es una cosa muy loca. Pero vamos a seguir escuchando algunos de los testimonios que recogió Esteban en la tumba de Pablo Escobar sobre ese tipo de rituales. ¿Puedes poner, Alejandro, por favor, el audio número 1? Lo que además. Mucha gente dice que uno le puede pedir cosas y él le ayuda. Que, por ejemplo, traerle cosas y después en la vida uno le ayuda para muchas cosas. ¿Usted cree en eso? Pues yo tengo algo consciente de que uno cuando le tiene fe a algo, a cualquier cosa, a esa persona le cumple a usted los favores que usted pida, ¿no? Ahí lo tenemos. Gente que lo toma como un total y absoluto santo y ya, bueno, también hay que entender cuántas casas le regaló Pablo Escobar a pobres, fueron 2000 o una cosa así, o 1000, una barbaridad. Hay todo un barrio entero de casas allí en Medellín donde es relativamente frecuente ver altares también de Pablo Escobar. Y esto es una realidad que es lo que hace el periodismo, que es lo que estamos haciendo aquí, pues simplemente es contarlo desde lo tremendamente asombroso. Yo recuerdo y cuento siempre una vez esta anécdota. Cuando yo iba muchísimo a Medellín, bueno, pues hay una señora bueno, que es muy conocida de mi exmujer y tal, que es la que va y les hace las uñas y la manicura y todo esto. Y un día se quedó conmigo a solas y yo le pregunté, porque esta señora vive en las comunas, ¿no? Y entonces le pregunté a esta señora sobre el tema de Pablo Escobar y qué opinaba, y sabéis la respuesta que me dio, que me dejó estupefacto. Bueno, pues algunos dicen que era muy malo, pero cuando estaba don Pablo, ahí sí que había plata, vivíamos más bien. Claro, te dan esa respuesta y te quedas en shock, no sabes qué decirle, porque es una señora tremendamente humilde. Esteban, a día de hoy en Medellín, o lo que tú palpaste ahí en torno a la tumba, básicamente es igual, que no solamente van ampones, que a lo mejor simplemente va gente muy pobre porque creen que como fue tan rico, pues parte de esa sabiduría para los negocios les viene encima, ¿o cómo lo ves tú? Yo clasifiqué los visitantes en 4. Uno son los turistas, cantidades de turistas, porque hay los narcotours. O sea, el que quiera ir, hay tours en el que lo llevan a uno en un carro blindado, que además tiene balazos en No. en las ventanas, claro. Y el tour es ir allá, pues lo llevan a uno a la casa, a varios lugares, incluyendo ese barrio que usted menciona, Juan Jesús, que es Medellín sin tugurios, lo llevan a donde quedaba el edificio Mónaco, que lo destruyó la alcaldía para que no fueran, pero ahora la gente va al lote y a decir, aquí quedaba. Y después lo llevan a varios puntos
Y el final del tour pago, del más caro, es conocer al hermano de Pablo Escobar y hablar con el hermano, y uno se puede tomar fotos con el hermano en una cárcel que es falsa, para como si uno estuviera preso con él. No. Entonces hay un montón de historias con eso. Esos son uno de los que van. Otros de los que, la otra clasificación, son los que buscan el poder mágico, ¿no? Que son brujos o peticionarios. Los que son brujos van de todo el mundo. Yo conocí un santero puertorriqueño, que es otro tipo de santería, no como la cubana, pero es muy parecida, está muy cerca, que fue hasta allá y venía desde Puerto Rico para hacer un ritual para unos cantantes, eso decía él. No tengo ni idea qué cantantes eran. Sí, unos cantantes un poco extraños, sí. Sí, y tenía que grabar y hizo una transmisión por WhatsApp del ritual para el que estaba en Puerto Rico. Y le pagaron para que viniera y así hiciera el ritual sobre la tumba de Pablo Escobar. Y esos brujos, también hay colombianos y hay peticionarios, que es gente que le pide, ¿no? Que es para el mal, para protegerse, para que puedan llevar lo que tengan que llevar al otro lado, que es ilegal, para que no los vea la policía, para que no les descubran el cargamento, eso es. Y hay otros, que bien dice Juan Jesús, que van simplemente porque lo ven como una figura santa, que no van a buscar cosas malas, que no son delincuentes, sino gente de a pie que cree que él les puede dar prosperidad, ¿no? Que como tuvo mucho dinero, les da prosperidad. Hay dos tipos de rituales. Un ritual, aparte de llevarse la piedrita o de hacer algún ritual ahí encima, un ritual muy común en la tumba de Pablo Escobar es lo que ya habíamos hablado, que es regar encima polvo blanco o otros tipos de esas sustancias, o cogen aguardiente y se lo echan encima, pero bañan la tumba. Es como entregar algo para que él me devuelva. Y la otra, que es la popular, es que hacen unas novenas y rezan. Y el cuarto tipo de visitante, que es el más raro, es de los conocidos de Pablo Escobar, que eso les fascina a los turistas, porque ahí van la hermana de Pablo Escobar de vez en cuando, el primo de Pablo Escobar, el hermano, el sobrino, van a visitar la tumba, y entonces es un espectáculo, porque si llega el hermano a traerle flores, o la hermana a traerle flores, o el primo, se llena de gente porque están viendo al hermano o al familiar. Ese es el otro tipo de visitante que tiene la tumba, que ojo con esto, la tumba está ubicada exactamente en la parte de atrás, en el lugar más importante de la capilla. Hay una capilla y en la parte de atrás exacta, ahí está la tumba. Y al lado están los primos. Y también al lado hay un montón de paracos y otros delincuentes. Es como el cementerio donde están los capos. Dios santo, es que es una cosa muy loca. Es muy, fíjate que yo llevo en Colombia ya viviendo 8 años y aún así todavía me cuesta entenderlo. De todas formas, tengo que decir que escuchando a Esteban Cruz, la próxima vez que vaya a Medellín voy a ir a la tumba de Pablo Escobar. Espero que nadie se moleste por esto, pero voy a ir porque me parece algo tremendamente curioso y me encanta la curiosidad, ¿vale? Que algunos dirán que soy un morboso o lo que quieras, pero después que esto que me ha dicho Esteban, seguro que voy. Oye, tú estuviste con un sobrino de Pablo Escobar y vamos a poner ese audio para que la gente también lo escuche. Nosotros terminamos la entrevista y póngale, no sé, muchos días después o tal vez un mes, la verdad no recuerdo cuánto, porque como a mí me secuestraron el 17 de mayo de 1993 y en ese secuestro me dañaron la capacidad de recordar fechas, placas, números de teléfonos. Yo no tengo la capacidad mental para saber exactamente cuánto tiempo después, pero fue muchos días después, que hablando que me llama la negra Candela, estamos charlando y me dice, oiga, lo que pasa es que en la entrevista que yo le di a usted, sale Pablo. Y digo, sale Pablo. Mira, empiezo a hablar de ese momento y otra vez empiezan a llegar las sensaciones de empezar a pararse en los vellos. Esteban Cruz, lo que está insinuando el sobrino, bueno, primero, ¿qué es o cómo es sentarse con la familia de Pablo Escobar? Que eso tiene que ser, madre mía,
algo muy especial. Y luego aparte está insinuando que se aparecía su espíritu en alguna filmación o algo así. Coméntanos, Esteban, por favor. Sí, escucharon hace poco la voz del señor Nicolás Escobar Gaviria. Él es sobrino de Pablo Escobar. Él es una persona que vive en la ciudad de Medellín, tiene sus hijos y tiene un museo, el Museo de Pablo Escobar, que es una casa que perteneció al cartel de Medellín, donde hay un montón de objetos y piezas que fueron de Pablo Escobar, ropa, bueno, y eso está lleno de gente y es cara, pero se llena de turistas extranjeros. Es como un renglón importante de esta zona económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él dice que él ha tenido varios momentos en que ha tenido experiencias paranormales asociadas a Pablo Escobar. Él dice que durante una entrevista que le hicieron en televisión en Colombia a una señora muy famosa que le llaman la Negra Candela, él estaba en plena entrevista hablando de su vida y a la semana la llamó la Negra Candela y le dijo, detrás de usted se ve una sombra y esa sombra es muy rara. Él dice que en ese momento, durante la grabación, él sintió, es lo que estaba diciendo ahí, él sintió como una especie de escalofrío y que se le pararon los pelos de punta, los de los brazos, y que eso nunca le pasa porque él no tiene casi miedo, y que justo sentía que miraba desde atrás. Ya antes, él asegura que lo había llamado una espiritista inglesa. Desde Inglaterra lo llamó una medium muy famosa, y él lo repite varias veces, y la medium le dice que el espíritu de Pablo Escobar está cerca de él, que lo visita. Él dice que no cree en eso, pero que la espiritista inglesa le dio cierta información que solo él conocía y que por eso él se quedó pensando. Él habla inglés perfectamente, francés perfectamente, porque se educó en un internado en Suiza con, él dice, miembros de la realeza europea y jeques árabes. Y que cuando estos jeques árabes y los miembros de la realeza europea le decían, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted de quién es hijo? Porque aquí todos somos hijos del sheikh, aquí todos somos hijos del príncipe de Austria y no sé qué más. ¿Usted de quién es hijo? Entonces él dice que le respondía a ellos con esta frase: ustedes pueden ser ricos porque son de sangre azul y tienen oro amarillo, o ustedes son millonarios porque son los dueños del oro negro. Nosotros somos los dueños del oro blanco. Eso es lo que él respondía. Y él lo dice todo el tiempo. Dice también que durante esa instancia conoció a gente que hoy en día son presidentes y reyes del mundo, y que ellos se asombraban porque él tenía a los 16 años una tarjeta American Express que tenía cupo ilimitado, y que él no sabía dónde la pagaban ni cuándo, pero que él podía comprar lo que quisiera. Pero él mismo dice que cuando vuelve lo secuestran, vive unos periodos muy fuertes de su vida, se encuentra con su tío, bueno, un montón de cosas muy, muy duras, le matan personas al frente de él, y que hoy en su museo a veces se siente mal, solo lo ha visto 2 veces, y que en una de esas grabaciones que hicieron, supuestamente se ve una sombra que él no cree que sea su tío, pero que la gente que grabó dice que se parece, y que lo más extraño es que durante ese momento él se sintió un poco trastornado. Esa es la historia que él cuenta sobre eso. No, es una de las historias más locas que me han contado en mi vida ahora mismo aquí, grabando este podcast con Esteban Cruz. Soy el rey, el sobrino del rey del polvo blanco, y puedo estar con vosotros, los reyes de los lingotes amarillos o del oro negro. No es la cosa más loca del mundo. Pero el que se aparezca Pablo Escobar después de muerto y haya testimonios sobre eso y demás, no es algo que solamente le ha pasado a familiares de Pablo Escobar. Alejandro Bernal, ¿qué es la catedral? ¿Qué fue la catedral y qué ha sucedido ahí? Bueno, para contextualizar a los oyentes, Juan G., la catedral fue básicamente una prisión a medida que Pablo Escobar mandó a construir en el año 1991 bajo la siguiente premisa: prefiero
estar aquí en una cárcel que yo controle con mis propios lugartenientes a ser extraditado en los Estados Unidos. Hizo un pacto con el gobierno de la época y se construyó esta prisión, la Catedral, en Envigado, lo que hoy en día es Antioquia, aquí en Colombia. Bueno, después de ajustar cuentas con otros mafiosos que le debían dinero, Juanje, este señor Pablo Escobar huyó de esta prisión de la Catedral, en donde a propósito siguió delinquiendo, siguió usufructuando dinero del tráfico de sustancias, también cometiendo algunos crímenes contra personas que iban en su contra. Y años después, cuando este lugar ya fue desocupado, resulta que como tal este terreno le fue concedido a la comunidad benedictina de la Fraternidad de Santa Gertrudis la Magna. Básicamente le dieron este predio como comodato por parte del municipio de Envigado a esta comunidad, Juanje. Y el hermano Elkin Vélez, quien hacía parte de esta fraternidad religiosa, manifiesta haber observado directamente sombras dentro de este recinto, dentro de esta cárcel abandonada, donde Pablo Escobar a comienzos de los 90 cometió todo tipo de crímenes. Adicional a eso, Elkin Vélez incluso comenta que observó esferas luminosas, de acuerdo a él, como si fuesen espíritus que deambularan dentro de esta cárcel abandonada. Él no es la única persona que ha manifestado haber estado en presencia de lo imposible dentro de la catedral, sino Jesús Montoya, también un investigador que en años posteriores, atraído por estas historias de estos monjes, de estos religiosos que habían estado en esta cárcel abandonada, observaron cosas extrañas. En este caso, Jesús Montoya llegó a comentar que él estaba realizando una investigación en horas de la noche cuando de repente sintió como si unas manos invisibles lo agarraran y le jalaran la camiseta. Tanto Montoya como otros investigadores han asegurado haber escuchado lamentos, gritos de dolor en horas de la madrugada en este mismo lugar. Pero al menos para mí, uno de los testimonios más sorprendentes respecto a este tipo de actividad paranormal dentro de la catedral, de esta cárcel abandonada, fue el fotógrafo Andrés García Ávila. Bueno, resulta que este hombre era experto en realizar fotografías aéreas y él manifiesta tener registros fotográficos en donde captó extrañas esferas luminosas en el área de Sabaneta y en los alrededores de la catedral, la antigua prisión de Pablo Escobar. No, eso es una historia fascinante. O sea, que, bueno, primero la cosa más loca de todo esto es que el tipo fuera capaz de pactar con el gobierno colombiano. Bueno, yo me entrego, pero la prisión me la hago yo. Y se hizo una prisión para él, para sus hombres, y a la prisión iban señoritas de vida alegre y todo, y absolutamente todo sin problema, y seguía mandando sobre el cártel de Medellín. Ahí él liquidó, termina con la vida de muchísimas personas, hacía ajustes de cuentas, o sea, es una cosa increíble. Y que los frailes que vivan a día de hoy ahí comenten que ven todo ese tipo de fenómenos extraños, bueno, pues para mí, obvio, es un fenómeno de impregnación. O sea, hay cosas y energías que quedan ahí para siempre, ¿no? Energías muy, muy oscuras de lo que pasó en esta catedral. Esteban Cruz, ¿qué opinas sobre esa historia? Juanje, esa historia es increíble, también estaba reseñada en el libro negro de la brujería en Colombia. Yo fui hasta el lugar también y lo que encontré era que también existen un montón de leyendas alrededor. Es una montaña muy bonita, muy verde, como tú mismo lo dices, Juan Jesús, es un lugar que Pablo Escobar escogió estratégicamente porque ahí podía escapar fácilmente. Había construido paredes de yeso. Imagínense una cárcel donde uno le puede pegar una patada a la pared y se cae. Así fue que escaparon, porque les iban a cambiar la guardia y él simplemente se acerca a la puerta, digo, a la pared es una puerta falsa, le pega una patada y se escapan. Y entonces se crea la idea de que fue un lugar de tortura y sufrimiento y que ahí hay almas en pena. ¿Qué hicieron estos sacerdotes? Escuchen, hicieron ya varias misas de consagración, de liberación de la tierra. Los sacerdotes católicos pueden hacer estas misas de liberación y han hecho varias ahí.
Lo otro que hicieron, que es también mágico, fue que el edificio que usted conoce en las películas, que era la catedral, ese edificio ya no existe. Se tumbó y se derrumbó, y sobre ese edificio se construyó, escuchen muy bien, una, una especie de masa, digámoslo así, una construcción de ladrillo que tiene forma de crucifijo. Construyeron un edificio en forma de cruz en el lugar, porque dicen que era la forma de santificarlo y purificarlo. O sea, es una cosa muy loca. Y aparte de eso, hay otro elemento que es muy conocido por los vigilantes, que es el que ya ha mencionado aquí Alejandro, que son las llamadas apariciones de esferas luminosas. Lo que ellos dicen es que son unas esferas luminosas, algunas son de color azul, del color, por ejemplo, que tiene la llama del alcohol, muchos dicen que son azules, que se mantienen levitando unos segundos y desaparecen. Otros dicen que ven otras que son amarillas y que se pierden, pero no son tan amarillas, dicen la mayoría de los testigos que son blancas, que se pierden entre los bosques y que en algún momento tienen forma humana, humanoide. Qué cosa tan loca. Juan G, hay algo también muy sorprendente respecto a todo este tipo de actividades que han sido como tal investigadas en lo que fue la catedral, y es que de acuerdo a varios investigadores también ha sido una zona que ha traído una auténtica romería de personas que han buscado huacas, estos posibles Escondite. tesoros o riquezas enterradas por Pablo Escobar en la zona. Eso también ha hecho que muchos curiosos vayan ahí. Y algo muy interesante, cuando esta orden religiosa quedó a cargo de este terreno, ellos intentaron crear un hogar para el cuidado de adultos mayores. Comentaron que fue tal la actividad paranormal que sintieron en el lugar que no pudieron aguantar más que unos meses ahí, observando todo tipo de ruidos extraños, puertas que se abrían y se cerraban solas, extrañas sombras que veían, no solo las personas que estaban ahí, sino quienes las cuidaban. Realmente un lugar muy impregnado de energía, esta catedral allá en Envigado, Antioquia. No, la historia de este hombre es que, no sé, yo cada vez que profundizo más, hoy con esta entrevista a Esteban Cruz y los datos que nos está poniendo encima de la mesa Alejandro Bernal, no dejo de sorprenderme, no paro de sorprenderme cada vez más. Oye, Esteban, para ir cerrando ya el programa, ¿se sabe si Pablo Escobar en vida era aficionado a la brujería o no? ¿O él era devoto como su mamá del divino niño de Atocha y todo esto? Y como hacen otro tipo de ampones, o sea, lo que hace es pegarse incluso a lo católico, pensando que Jesucristo fue otro Robin Hood como ellos. ¿Cómo fue la vida de él en ese sentido? Realmente lo que se dice es que él no creía como tal en la brujería. O sea, hay otros delincuentes del mismo estilo que sí lo hacían, que incluso son santeros y que tenían alias como el brujo. Un día podríamos hablar de eso, de ese tipo de delincuentes, pero él no. Él era una persona muy práctica, yo creo que eso fue lo que lo hizo ser ese gran líder del cartel de Medellín, porque era muy pragmático y muy violento. Entonces decían que solo él tenía un ritual que era todos los días fumaba, tan pronto se levantaba. ¿Listo? Pero no tenía de alguna manera esas creencias. Sí era muy devoto al divino niño de la Virgen de Atocha. Y era tan devoto que en todos los lugares donde él estaba colocaba de alguna manera una imagen o una escultura pequeña. Pero eso lo hereda de la mamá. También le gustaba ir a misas, ¿no? También tenía bendiciones de sacerdotes, pero él no era afecto a la brujería. Sin embargo, escuchen muy bien, muchos de los que hicieron de alguna manera lo que él tenía como escondites donde guardaba la droga, que en Colombia le llamamos a esto caletas, como una especie de búnkers, de puertas falsas, de habitaciones secretas, donde guardaba dólares, donde guardaba también su mercancía ilícita. Muchos de los que hacían esto sí creían en la brujería y mandaban a rezar estos escondrijos, pero de eso hablaremos en otro culto tras la sombra, si usted. En fin, todas las increíbles creencias que hay en torno a la maldad y al tráfico
ilegal de ciertas sustancias, ¿no? Es algo tremendamente loco y sobre todo yo creo que este programa es para ver cómo la verdad es poliédrica y los hechos son muy difíciles de juzgar, ¿no? Porque hubo gente muy, muy pobre en Medellín que de repente vio un poco de luz, por desgracia, en un criminal y eso hace que para algunos siga siendo un Robin Hood, que es lo que han explotado las películas y las series de televisión. Pero bueno, vamos a ir ya cerrando. Alejandro Bernal, tus conclusiones, tus redes sociales. Porque sin lugar a dudas una historia apasionante, impresionante la investigación de Esteban. Cada vez es más asombrosa la vida y todas las circunstancias que rodearon a este señor Pablo Escobar Gaviria. Y creo que este tipo de actividad anómala relacionada con su figura después de su fallecimiento es realmente algo muy intrigante. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con doble S. Esteban Cruz, amigo, tus conclusiones, tu cierre. Mire, Juan Jesús, esto es tan impresionante que yo he prometido seguir estudiándolo. Por ahora, si quieren, búsquenlo en el Libro Negro de la Brujería en Colombia. Ese libro se consigue en cualquier librería de Colombia. Afuera del país, si lo quieren en papel, por una que se llama Busca Libre, por un portal que se llama Busca Libre, o en Amazon en digital. A mí me pueden contactar como @cruzescribiente, @cruzescribiente Esteban Cruz Niño en Twitter o en Instagram. Muchas gracias, Juan Jesús. Muchísimas gracias a ti, amigo. Pues yo lo que pienso cuando hablo de un tema como estos es simplemente que el mal, que la oscuridad, tiene una capacidad de seducirnos casi infinita. Y cuando a la oscuridad le pones el verde del dólar, ya se hace prácticamente irresistible. Esto es lo que sucedió con este hombre. Sin embargo, que sucedan ese tipo de fenómenos extraños, tanto en su tumba y sobre todo en la catedral, me hace pensar que muchas veces el mal tiene la capacidad de volverse casi eterno. Aléjense de las sombras, péguense a la luz, porque la luz siempre gana. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.